La reducción en las tasas de incidencia y mortalidad para el cáncer cervical se ha dado durante la era del tamiz convencional de la citología. La prueba convencional de citología tiene una especificidad excelente y una sensibilidad apropiada, algo más que óptima. En Estados Unidos, de 10 años desde su introducción en 1996, la citología cervical en medio líquido ha captado el 85% del mercado en el tamiz del cáncer cervicuterino en Estados Unidos. El uso de la citología convencional no excluye una prueba del virus del papiloma humano. Se puede obtener muestra cervical adicional para la detección del BPH al tiempo que se realiza la citología convencional. Hay que esforzarse por citar mujeres para la citología entre los periodos menstruales. Las mujeres deben evitar el uso de medicamentos intravaginales, tapones, irrigaciones vaginales en las 48 horas antes de obtener la citología, así como deben abstenerse de mantener relaciones sexuales 48 horas antes de tomar la muestra cervical. Para la citología convencional, si se usa de forma combinada la espátula de aire y el cepillo endocervical o la escoba cervical y otros métodos de muestreo que recojan la zona de transformación, es más probable que se obtengan muestras satisfactorias para la evaluación. Lo más recomendable es utilizar la espátula de aire y el cepillo endocervical. El muestreo inadecuado y el traslado de la muestra son las principales causas de un resultado falso negativo en la prueba de citología, siendo responsables de hasta 2/3 de los casos falsos negativos. El otro tercio de los casos se debe a errores de cribado y o interpretación. Por eso, una vez que se toma la citología, se debe colocar inmediatamente en alcohol del 95. La historia de la prueba del Papanicolau o citología comenzó en 1928 cuando el doctor George Papanicolau comunicó la observación de células displásicas y malignas en mujeres con carcinoma cervical, recogiendo muestras de frotis vaginales. Esta observación evolucionó a partir de su estudio sobre la función endocrina, estudiando los cambios citológicos de los frotis vaginales. La detección de células neoplásicas en mujeres con carcinoma cervical se presentó en la conferencia de 1928 en Michigan. Su trabajo coincidió con el Dr. Bebs, que publicó un trabajo pionero identificando cáncer en las células del cérvix mediante un raspado, publicado en 1928 en una revista médica francesa. Este trabajo previamente había sido presentado en 1927 en la Sociedad Rumana de Ginecología y Obstetricia. Aunque la publicación de Bebb precedió a la de Papanicolau, no se cita con frecuencia, tal vez por su falta de publicaciones posteriores sobre este tema. Posteriormente, el Dr. Papanicolau trabajó con el Dr. Herbert Trout, un ginecólogo que identificó células tanto de cáncer cervical como de lesiones neoplásicas cervicales preinvasivas. Este hallazgo condujo al concepto de que el cáncer cervical podía estar precedido por una lesión latente preinvasiva. Es más, la lesión preinvasiva podía detectarse por citología cervical y tratarse en un estado curable. Así, el trabajo de fondo se utilizó para aplicarlo en la citología cervical como posible prueba de tamiz para el cáncer cervical. La prueba desarrollada por los doctores Papanicolau y Trout se conoce actualmente como la prueba convencional de citología o Papanicolau. Con los años, solo se han añadido algunos refinamientos a esta prueba original, como por ejemplo, en 1974 el doctor Ernest Eyre introdujo una espátula cervical contorneada para mejorar la recogida de las células en la zona de transformación, lo que es la espátula de aire, y más tarde se añadió el cepillo endocervical para mejorar la detección de las lesiones cervicales y endocervicales. El tamiz del cáncer cervical usando la prueba convencional de Papanicolau o citología exfoliativa comenzó en los años 40. Aunque nunca se ha evaluado en un estudio prospectivo y controlado, hoy poca gente se cuestiona su eficacia como prueba de tamiz para la detección del cáncer cervicouterino.
Desde el comienzo de los programas de cribado en masa en Estados Unidos en los años 70, ha habido un descenso del 50% en la incidencia de cáncer cervical y un descenso del 70% en las muertes debidas al cáncer cervical. Antes de la introducción del tamiz del cáncer cervicuterino, este era una de las principales causas de muerte relacionada con cáncer en mujeres. Hoy en día en Estados Unidos, el cáncer cervical ni siquiera está entre las primeras 10 causas. En todas las poblaciones en las que se estableció el tamiz con la prueba de Papá Nicolau, la tasa de mortalidad descendió de forma brusca. Sin embargo, en Latinoamérica, el cáncer cervicuterino sigue presentándose como una de las principales causas de muerte por cáncer en las mujeres. Y esta prueba ha tomado tanta importancia que para una mujer el no someterse a un tamiz con la prueba de citología se ha convertido en un factor de riesgo independiente muy significativo para el desarrollo de cáncer cervical. En resumen, la prueba de citología ha sido el programa para reducción del cáncer más rentable y eficaz que se ha diseñado. La época entre los años 70 y mediados de los 90 puede considerarse la época dorada de la citología convencional. Durante este periodo, la prueba convencional fue el método de elección e indiscutible para el tamiz del cáncer cervical. Sin embargo, fue durante esta época cuando se reconocieron algunos problemas importantes relacionados con la citología. Algunos laboratorios de bajo costo con un gran número de trabajo tenían poca regulación y predominaba la productividad sobre la precisión. Como resultados, estos laboratorios tenían unas tasas inaceptablemente altas de falsos negativos, dando lugar a fallos en el tamiz del cáncer cervical. Posteriormente intervino el gobierno y el asunto culminó en una enmienda de la CLIA en 1988. La CLIA de 1988 establecía los límites de carga de trabajo del técnico en citologías para el tamiz e instauró patrones de actualización para los laboratorios y los profesionales de los laboratorios. La CLIA también ordenó que se volvieran a estudiar el 10% de las pruebas de citología que en un principio habían dado normales, y se pidió a los técnicos en citología que se sometieran a un nuevo entrenamiento si se descubría que tenían un número significativo de casos no diagnosticados. El reconocimiento de los problemas asociados con la prueba de citología condujo a intentos para desarrollar nuevas tecnologías, incluyendo tamices automatizados para reducir la necesidad del tamiz manual intensivo. Las preparaciones de citología cervical en medio líquido se desarrollaron para aportar una mejor plataforma para los tamices automatizados. Como ventaja adicional, los estudios mostraban que algunos sistemas de citología en medio líquido tenían más sensibilidad para detectar lesiones intraepiteliales epidermoides que la prueba de citología convencional. La citología cervical en medio líquido se introdujo en 1996 como una alternativa aprobada por la FDA a las pruebas de Papá Nicolau convencional. Los sistemas de citología cervical en medio líquido SurePath y Monopret obtuvieron posteriormente la licencia de la FDA en 1999 y 2006 respectivamente. Las ventajas atribuidas de los sistemas de citología cervical en medio líquido variaban dependiendo del fabricante. Todos los sistemas en medio líquido afirman poseer una calidad del espécimen superior a la citología convencional, y algunos sistemas en medio líquido afirman haber mejorado la sensibilidad de la prueba. Pero cuando un Papá Nicolau se toma de manera adecuada, la citología en medio líquido no ofrece ninguna ventaja sobre la citología convencional. La mayor igualdad para el cribado automatizado y la capacidad para realizar de forma complementaria la prueba del virus del VPH hicieron que la citología cervical en medio líquido resultara atractiva tanto para los laboratorios como para los clínicos. A pesar del gasto añadido, la citología cervical en medio líquido fue rápidamente adoptada por la comunidad médica de los Estados Unidos
En menos de 10 años desde su introducción, la citología en medio líquido ha captado más del 85% del mercado en los Estados Unidos. Recientemente el Reino Unido ha ordenado que se use la prueba en medio líquido para el tamiz de cáncer cervical. El cambio a la prueba en medio líquido se introducirá por completo en un periodo de 5 años. Otro avance notable en el tamiz del cáncer cervical fue la introducción de la prueba molecular de ácido desoxirribonucleico de los BPH de alto riesgo para tratar a pacientes con alteraciones cervicales. Estas pruebas son usadas principalmente como una prueba inmediata en el manejo de mujeres con una interpretación de la citología de células epidermoides atípicas de significado indeterminado. La prueba del ADN de los BPH de alto riesgo también puede reemplazar o complementar a la citología en las pruebas de seguimiento en algunas circunstancias. La principal ventaja de la prueba del ADN de los virus de alto grado es su alta sensibilidad para detectar carcinomas cervicales epidermoides y sus precursores. Por eso, en un resultado de ASCUS o AGUS, en la siguiente citología de control es recomendable tipificar el virus del VPH para ver si esa alteración puede progresar a una displasia moderada o severa. Preparación de la paciente antes de acudir a la toma de citología cervical. Varias sociedades recomiendan que se lleven a cabo varias acciones para mejorar la toma de la muestra de citología cervical. Las acciones que debe realizar el médico y la paciente antes de acudir a una citología cervical son: en primer lugar, no hay que citar a la paciente antes del comienzo del periodo menstrual y preferiblemente durante el periodo menstrual. Las mujeres deben abstenerse de mantener relaciones sexuales aproximadamente 48 horas antes del examen, así como también deben evitar el uso de tampones, cremas vaginales, espumas y geles anticonceptivos, así como otros tratamientos vaginales 48 horas antes de la citología. Si a pesar de todos los esfuerzos no se logra citar a la paciente fuera de su periodo menstrual, es posible tomar la muestra para citología cervical durante la menstruación. Sin embargo, la muestra puede verse limitada por la presencia de sangre o hipocelularidad reactiva. En tal caso, hay que intentar obtener la mejor muestra citológica posible y evitar el sangrado, en la medida que sea posible. No hay que olvidar que la sangre pinta completamente el Papá Nicolau de color azul, lo que hace imposible visualizar adecuadamente las células. Una adecuada citología cervical requiere una toma circunferencial de la zona de transformación cervical que incluya la mucosa epidermoide ectocervical inmediatamente adyacente a la zona de transformación y también de la mucosa endocervical inmediatamente superior a la zona de transformación. Es importante recordar que el muestreo citológico vaginal no tiene ningún valor en el tamiz de la neoplasia cervical y no debe incluirse la toma vaginal en la muestra de la citología cervical, aunque la prueba de Papá Nicolau inicial, tal como la escribieron el Dr. Papá Nicolau y Traut, sí tomaban muestreo vaginal. Si hay sospechas de una neoplasia, como en las mujeres con exposición previa a dietilil estilbestrol intraútero, deben tomarse muestras separadas de los 4 cuadrantes de la mucosa vaginal. Las 4 muestras de la citología vaginal también deben enviarse de forma separada de la citología cervical. El muestreo extenso de la zona de transformación cervical puede lograrse por medio de los dispositivos adecuados, como una espátula de punta extensible para la toma de muestras de la zona de transformación y de la mucosa epidermoide adyacente y el cepillo endocervical para tomar las muestras del endocérvix. Esta técnica de muestreo combinada ha demostrado la menor tasa de falsos negativos de todos los métodos convencionales de muestreo disponibles. Hay disponibles espátulas de plástico y de madera y ambas se aceptan para el muestreo citológico. La espátula de plástico tal vez tenga algunas ventajas en los sistemas
de medio líquido porque las células se despegan más fácilmente que la espátula de madera. El uso del cepillo endocervical requiere insertar el cepillo en el endocervix, pero no hasta la cavidad endometrial. Esto normalmente precisa que el cepillo se inserte en el endocervix hasta la unión de las cerdas del cepillo con el final del mango, que éste esté aproximadamente al nivel del orificio externo. Una vez insertado el cepillo, debe rotarse máximo 180 grados en el canal endocervical. Normalmente no es necesario hacer más rotaciones, ya que las rotaciones excesivas pueden producir un sangrado indeseable que puede oscurecer la muestra citológica. Los fabricantes no recomiendan el uso del cepillo endocervical en mujeres embarazadas porque el cepillo tiene un soporte central rígido, normalmente de alambre fino, y el dispositivo podría teóricamente perforar la bolsa amniótica. Sin embargo, hay varios estudios publicados sobre el uso del cepillo endocervicales en mujeres embarazadas donde se ha informado que no se presentan complicaciones. Una alternativa para las mujeres embarazadas es usar un hisopo empapado en solución salina en lugar del cepillo para tomar las muestras del canal endocervical. Humedecer antes el hisopo en solución salina es necesario porque un hisopo seco desecaría las células si el material no está adecuadamente húmedo. Las mujeres embarazadas, sobre todo después del segundo trimestre, tendrán una zona de transformación visible y con un muestreo cuidadoso con una espátula de aire suele ser suficiente para tomar una muestra adecuada de la zona de transformación. El dispositivo con hisopo no recoge el mismo número de células que el cepillo endocervical. Por eso, para el muestreo de rutina en la paciente no embarazada, el hisopo no es el dispositivo de muestreo endocervical preferido. Hay diversos dispositivos para la toma de la citología exfoliativa. Los dispositivos de escoba cervical son atractivos porque son un solo instrumento y si se usan de forma adecuada, toman muestras simultáneas del endocervix, de la zona de transformación y del ectocervix. No hace falta una muestra separada de citología endocervical a diferencia de cuando se usa la espátula de aire y el cepillo endocervical. Además, la escoba también está aprobada para usarse en mujeres embarazadas. La escoba se usa insertando la porción central más larga de la escoba en la abertura endocervical y aplicando una ligera presión al cuello uterino para que las cerdas se doblen. Luego, la escoba se rota en un solo sentido por más de 180 grados, realizando 5 rotaciones. Si se rota la escoba en sentidos diferentes, se suelen recoger menos células que cuando se realiza en una sola rotación. Además, el dispositivo de escoba también se puede aplicar a la citología para medio líquido y puede utilizarse para los lectores automáticos, ThinPred o SurePad. ¿Y cómo se aplica el material celular sobre el portaobjetos? Al contrario de la citología en medio líquido, la citología convencional requiere que el médico realice unos pasos para preparar una muestra adecuadamente. Aunque hay muchos métodos para este proceso, el que te voy a explicar es el que más resultados ha brindado. En primer lugar, se debe etiquetar el portaobjetos en la zona opaca con el nombre de la paciente y cualquier otro dato identificativo de la laminilla, utilizando un lápiz del número 2. Posteriormente se debe obtener la muestra celular con una espátula de aire y con un cepillo de citología endocervical. Primero se debe obtener una muestra mediante el cepillo endocervical. Este se rueda en un ángulo correcto a lo largo del eje mayor del portaobjetos, cerca del borde opaco, cubriendo menos de un tercio del portaobjetos, rodando varias veces el cepillo. Es importante tomar primero la muestra endocervical porque la espátula de aire puede hacer sangrar el cérvix. La muestra de la espátula de aire se aplica después a la porción restante del portaobjetos, al menos en 2/3 restantes, mediante un movimiento rotatorio de la cara de la espátula que contiene la muestra cervical a lo largo del portaobjetos de cristal. Inmediatamente después de preparar el frotis con la espátula de aire, hay que fijar rápidamente el portaobjetos
con un aerosol o poniéndolo directamente en alcohol del 95. Es importante que el material celular aplicado nunca se seque con el aire, ya que si se seca no se van a poder realizar adecuadamente las tinciones. Y también es mucho mejor hacer la fijación con alcohol del 95 porque al momento de hacer las tinciones del Papa Nicolau, las células se encuentran más hidratadas y las tinciones se ven mejor. Y bien, ¿qué tan eficaz es el Papa Nicolau como método de tamiz para el cáncer cervicuterino? La progresión hacia el cáncer cervical se asocia con unas altas tasas de morbilidad y mortalidad como cualquier cáncer. Sin embargo, el cáncer cervical típicamente está precedido por una fase latente preinvasiva relativamente larga, que puede ser incluso de hasta 10 años. Y durante esta fase, con la citología se puede detectar, tratar y curar. Por eso, la prueba de citología es la prueba ideal de tamiz, porque no es cara y es fácil de realizar. A pesar de las limitaciones conocidas de la citología cervical, solo el 0.3 al 0.5% de los especímenes son considerados no satisfactorios para su interpretación. Sin embargo, más del 15% de las pruebas de citología tienen una calidad limitada porque se oscurecen por la sangre, inflamación o áreas de engrosamiento celular. La sensibilidad y especificidad de la prueba de citología para la detección del cáncer cervical y sus precursores es bastante efectiva. La citología convencional tiene una tasa de especificidad entre un rango del 79 al 100% y una sensibilidad aceptable, con un rango del 30 al 80%, con una media del 47%. Estos rangos son tan variables porque el estudio depende muchísimo de la persona que tome la muestra. Obviamente es diferente un médico inexperimentado tomando Papa Nicolaus a un médico con experiencia, incluso con cursos o diplomados en colposcopía, tomando el Papa Nicolau. Aunque la sensibilidad de la prueba es aceptable, no es óptima. La tasa de falsos negativos asociados a la prueba de citología convencional se ha reconocido como uno de sus principales puntos débiles. Un informe de una citología con falso negativo es un informe negativo de una paciente que puede tener un carcinoma cervical o una neoplasia interepitelial cervical de alto grado. Las tasas de falsos negativos se deben principalmente a problemas de muestreo en el que las células anómalas no se colocan en el portaobjetos o por cualquier otro motivo no se someten al examen microscópico. Se estima que los problemas secundarios a la toma de la muestra son causantes de 2/3 de los informes de citología como falsos negativos. Los problemas en la toma de muestra suelen relacionarse con un raspado inadecuado de la zona de transformación cervical del cuello uterino, donde se da la gran mayoría de las lesiones. También las infecciones vaginales, como la cervicovaginitis, donde hay un exudado inflamatorio, la presencia de sangre por menstruación o incluso por una neoplasia, el uso de lubricantes inadecuadamente o zonas de engrosamiento celular pueden oscurecer las células potencialmente diagnósticas para una neoplasia intraepitelial o cáncer. También se ha reconocido que una mala aplicación de las células en el portaobjetos puede resultar con falsos negativos, ya que las células pueden quedarse atrapadas en el dispositivo de muestreo como la espátula de aire o en el cepillo endocervical y no ponerse en el portaobjetos o quedarse sumergidas en la solución de alcohol al 95. Y también hay errores falsos negativos asociados a identificar las células anormales. Los errores de tamiz aparecen cuando el técnico en citología que examina la muestra no consigue identificar las células anómalas que están presentes. Los errores de tamiz son responsables de algo menos de 1/3 de los falsos negativos. Los errores de interpretación aparecen cuando las células anómalas identificadas no se reconocen como células displásicas o malignas. Y los errores de interpretación pueden deberse a que el técnico en citología o el citopatólogo no reconocen las anormalidades en cuestión. Los errores en la interpretación dan el porcentaje más pequeño en los falsos negativos asociados a la citología. El tema del cumplimiento por parte de la paciente es fundamental para mejorar de forma significativa la precisión de la citología.
La sensibilidad puede mejorarse en gran medida repitiendo la prueba de citología a intervalos regulares recomendados, ya que médicos experimentados podrían repetir el Papa Nicolau en intervalos menores siempre y cuando ellos consideren necesario. También el valor predictivo negativo de la prueba mejora con cada resultado negativo que se obtenga consecutivamente. El riesgo de una mujer de desarrollar cáncer cervical disminuye significativamente en proporción al número de pruebas negativas que tenga. En un estudio, una prueba de citología negativa disminuyó el riesgo en un 48% de desarrollar cáncer cervicuterino, y una mujer con 5 o más resultados negativos había eliminado prácticamente el riesgo de cáncer cervical, un valor predictivo negativo cercano al 100%. La citología puede detectar todos los tipos de alteraciones epiteliales, incluyendo las células epidermoides atípicas, el carcinoma de células epidermoides, las células intraepiteliales epidermoides de grado alto y el adenocarcinoma cervical. Tanto la citología convencional como la citología en medio líquido pueden detectar infecciones cervicales específicas secundarias a cándida, actinomyces, trichomona vaginalis y herpes virus. Y para terminar, al parecer la citología en medio líquido tiene algunos beneficios extras contra la citología convencional, como por ejemplo, las células displásicas de las pruebas convencionales tienden a tener núcleos manchados más oscuros en comparación con las células displásicas de extensiones en medios líquidos, y las células diagnósticas pueden concentrarse en ciertas áreas del portaobjeto y distribuirse de forma irregular, en contraste con la distribución más aleatoria de las células anómalas que se aprecian en el portaobjetos cuando se realiza la prueba en medio líquido. Y bueno, esto fue todo de esta clase de citología convencional. Espero hayas aprendido y te ayude muchísimo esta información. Y no olvides suscribirte en mi canal y darle un like para que pueda seguir subiendo más contenido. Me despido. Adiós.